Primera de Crónicas, capítulo 16, y leemos el verso 7 en adelante. Entonces, en aquel día, David comenzó a aclamar a Jehová por mano de Asaf y de sus hermanos. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Oh vosotros, hijos de Israel, su siervo, hijos de Jacob, sus escogidos. Jehová, Él es nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones. Amén. Gloria a Dios. En ese capítulo 16, el rey David, juntamente con los cantores, los músicos, eleva hacia Dios, hermanos, un cántico, diríamos, de acción de gracias. Y esto nos hace ver, hermanos, cuán importante era para David, en primer lugar, tener ahí ya, hermano, lo que es la presencia de Dios a través del arca, hermano, de Jehová, o el arca de la alianza. Y ahora, hermanos, lo que vemos aquí es ese cántico de alabanzas. Diríamos, la alabanza es parte del culto de los creyentes. Es el motivo principal de atribuir a Dios su gloria. Fíjense que a veces, a causa de tanta, hermano, manipulación de la palabra de Dios, falta de discernimiento en la palabra de Dios, la mayoría de los cristianos piensan que las alabanzas son, hermanos, como un entretenimiento. Mientras se termina de llenar una iglesia, mientras sube el que va pues a gritar. Para los músicos, hermanos, es la oportunidad para traer la atención hacia ellos. Las muchachas que se enamoran del chunchese, no sé cómo, tambores. La otra se enamora del, yo no sé por qué no lo compran mejor y no se meten en problemas. El órgano, los micrófonos, parecido pues a aquellos que se enamoran del uniforme de policía, del uniforme del militar. Hay tanta tergiversación, hermanos, de tal manera que la gloria de Dios muchas veces no se manifiesta. Y no se puede manifestar en un pueblo, hermano, que no sabe lo que quiere, que desconoce totalmente la voluntad, el propósito de Dios. Vemos aquí que para David, hermano, era tan importante la alabanza, la adoración a Dios. Cuando él, hermano, por fin traslada el arca de la alianza, lo traslada al corazón del pueblo de Israel, a Jerusalén. Él ya tenía todo preparado para el culto hacia Dios.
Tenía todo preparado, había venido, hermano, haciendo todos los instrumentos, fíjense. Tenía una lista seleccionada de los cantores, de los músicos. Él tenía el paquete, hermano, ya hecho. Todo lo alistó de tal manera que cuando ya el arca estaba donde, hermano, tenía que estar, en el corazón, inmediatamente, hermano, lo que hace es organizar para llegar, voy a decirlo de esta manera, a esta fiesta para nuestro Dios. Eso nos hace ver, hermano, que la alabanza es parte del culto de los cristianos, de la iglesia. No es un entretenimiento, ya lo vamos a tocar más amplio. Ni se trata para mientras se llena o sube a alguien o pasa algo, sino que es parte, como la administración de la palabra de Dios. También la alabanza es parte. Debiéramos de venir todos preparados, nuestros corazones, nuestras gargantas preparadas para elevar, hermano, la gloria de Dios en nuestros corazones, en nuestras gargantas, en nuestros labios. La alabanza es parte, hermanos, porque el corazón se sensibiliza. Es como preparar un terreno para que el Espíritu Santo, hermanos, haga su obra en cada uno de nosotros. Y para que realmente al salir de aquí ya no salgamos como entramos, sino diferentes. Como alguien decía, con las baterías cargadas para poder enfrentar, hermanos, lo que nos dispara allá afuera. Hay crisis, hay tinieblas allá afuera, hay muerte. Y debemos de recordar que nosotros somos luces, luminares del mundo. Tenemos la verdad en nuestra boca, en nuestras manos. Se llama Jesús. Y eso es lo que necesita allá afuera la gente. Pero ¿cómo vamos a dar lo que no hemos recibido? Entonces un culto no se trata de venirse a sentar para aprobar o desaprobar la palabra, para aprobar y desaprobar cómo vinieron ciertos grupos de hermanos o de hermanas. No se trata de eso, no es un circo, es parte de ello. Trae salud espiritual a nuestras vidas. ¿Lo oyeron? El motivo principal es atribuir la gloria de Dios. En ella se proclama su misericordia. El verso 34 dice: aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Con razón, hermano, donde leímos dice que la promesa de Él, su pacto es perpetuo y que la ha mandado para 1000 generaciones. Imagínense. Porque su misericordia es eterna. Nosotros podemos darle la espalda, podemos alejarnos de Él, pero si nosotros regresamos, si nosotros nos volvemos a Él a través de un arrepentimiento genuino, lo encontraremos. Estará ahí esperándonos. Por eso se proclama su gloria, su benevolencia, su bondad, su misericordia. Porque Él siempre estará ahí esperándonos. Ahí tenemos, hermanos, la parábola del hijo pródigo. La exposición de nuestro Señor Jesucristo con respecto a la bondad del Padre, a la misericordia del Padre. Cuando habla precisamente el hijo pródigo, cómo se apartó de una manera violenta del Padre. No quiso ya estar con el Padre. No quiso depender del Padre. Para él era un yugo estar bajo su Padre, la sombra de su Padre, la autoridad de su Padre.
Y se fue lejos para que no estar allí oyendo el consejo del viejo. Porque si hubiera quedado quieto, el viejo lo hubiera visitado. Porque el viejo amaba a su hijo. Y estar escuchando esos consejos: hijo, no malgastes así, tienes que trabajar, tienes que multiplicar tus bienes, tienes que sumar tus bienes, tú estás restando. Ay, viejo, por eso mejor me voy a ir lejos. Y se fue lejísimo para que no le dijeran nada. No quería consejo, no quería nada, menospreció totalmente a su padre. Y cuando regresó, su padre lo estaba esperando. Siempre le estaba viendo por la ventana. Si estaba en el campo, miraba hacia el camino, hacia las montañas. De repente venía un hombre, venía una sombra y decía: será mi hijo. De repente pues no era el vecino borracho, era la vecina no sé qué. Pero un día sucedió. Regresaba el hijo y él estaba preparado para amarlo, para recibirlo con los brazos abiertos, porque venía con un corazón arrepentido. No venía, hermanos, como la mayoría de los cristianos, que hacen, deshacen, envían al infierno a saber hasta a sus propios amigos porque les meten el veneno y regresan como que si no han hecho nada. La exposición que hace por ahí de la prostituta, que deja al marido y se va con otro, después regresa y simplemente se limpia los labios con un trapo. Así regresan esto y regresan demandando, y que tienen derecho a ser recibidos, y que tienen derecho. No, padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. No soy digno que me recibas como tu hijo. Recíbeme como a uno de tus jornaleros. Venía en la disposición que el padre lo recibiera como un jornalero. Estaba dispuesto a trabajar como un burro, como una bestia de campo o de carga, de trabajo, que eran los asnos y los burros. Venía arrepentido y por eso fue premiado, levantado, restituido, restaurada su vida, porque su misericordia, dice aquí, es eterna. Como le dijo a uno de los profetas, ¿se acuerdan? Con amor eterno te he amado y desde muy temprano te he hablado. Es decir, que las alabanzas lo que hacen es proclamar la verdad de Dios, y por eso el corazón se regocija, y por eso hay regocijo en el corazón, y somos vestidos de alegría. Cambia nuestro lamento en baile. Si bien es cierto, no es para nosotros la alabanza. Sí. Hay gente que, ay, no me gusta, ay, qué tibio, ay, cómo cantan, ay, ¿por qué lloran? Ay, ¿por qué aquí? Allá es mejor, porque allá se deleita la carne. Y más si le meten reggaetón, entre comillas, cristiano. Como que si la alabanza es para ellos. No es para usted, ni para los músicos, ni para los cantores, ni para su servidor. Es para Dios. Es para Dios. Amén. Se proclama lo que Él es en verdad, que Él es Dios, único Dios, Rey de reyes, Señor de señores. Se proclama su poder, nada imposible para Dios. Y cuando el creyente confiesa estas verdades a través de la alabanza, entonces su fe es fortalecida. ¿No se ha fijado que la música lo que hace es alimentar? Ya sea para mal o para bien. Miren los que son masoquistas, que les gusta sufrir y que pasan llorando y llorando y nunca superan, hermanos. Buscan la música para llorar. Les alimenta precisamente el dolor. Sí.
se los alimenta. Y lloran y todo. ¿Por qué no nosotros alimentar nuestro corazón, alimentar nuestra fe, cantando, proclamando la verdad de Dios? ¿Por qué no? Y no debemos de avergonzarnos por ello, que se avergüencen los que adoran ídolos, imágenes, dioses falsos, porque solo hay un Dios, el que creó los cielos y la tierra y nos hizo a nosotros, y todo lo hizo para su gloria, para alabanza de Él. Nos hizo a nosotros por misericordia. Por eso, hermanos, envió a Jesucristo cuando el pecado, hermanos, nos apartó de Él. Y Satanás logró, hermanos, que nuestros corazones se apartaran de Dios y nos confinó a la perdición eterna, al sufrimiento eterno. Por eso Dios de antemano había preparado el sacrificio perfecto a través de Jesucristo. Y cuando Jesús vino a la tierra y se presentó, y lo presentó el profeta que había de venir, Juan el Bautista, entonces le dijo a las multitudes: este es de quien yo hablaba, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es gracia, eso es misericordia, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga la vida eterna. Eso es lo que proclamamos: su amor, su misericordia, su bondad. Y eso llena nuestros corazones, fortalece nuestros corazones. Es como fortalecer el amor del mundo. Lo mismo. Usted busca una canción, ¿sí o no? Mírenlo. Se hacen los de a peso, los ángeles. Pero se busca un poema. ¿Para qué? Para alimentar. Y nosotros venimos a alimentar nuestra alma. Y nuestra alma solo puede ser satisfecha por Jesús. Si alguno tiene sed y hambre, venga a mí, y de su interior fluirán ríos de agua viva. Diga gloria a Dios. ¿Y quién sino el rey David, de haber tenido todas estas experiencias, hermanos? Entremos a los detalles. Dice el verso 8: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer en los pueblos sus obras, cantad a Él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová. Buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca. Ustedes conocen, no sé si han leído la Biblia, pero el que ha leído la Biblia conocen, hermanos, lo que pasó a este hombre. Como en uno de los salmos dice que llegó un momento donde hasta la gente decía: no hay para él salvación, este ya no tiene remedio, este ahora sí se acabó, está frito. Pero cual ave, dice la Escritura, que se libra de la trampa del cazador, así me librabas de los enemigos. Hace poco leímos, hermanos, cómo Dios le dio una gran victoria sobre ese hostil vecino, ese hostil enemigo que tenían, que eran los filisteos, que hasta la fecha, los filisteos, hermanos, moraban en Gaza. Yo creo que es muy conocido usted ese nombre, Gaza, allá en Israel. Esa hostilidad. Saúl no pudo contra ellos. Todo lo contrario, fue derrotado el rey Saúl. Murió con sus hijos, fue una tragedia.
pero porque dejó a Jehová, dejó de confiar en Dios y comenzó, hermano, a adorar los mismos dioses de sus enemigos, los Baales, y comenzó a proclamar, hermano, al Dios de pacto, que así se llama uno de los Baales, consultando, hermano, a los brujos, a los hechiceros, y por eso le vino como una maldición la derrota. No pudo con sus enemigos. Y David sabía todo eso, hermanos. Y cuando ya David fue proclamado, entonces ese mismo enemigo se vino con todo. Y no vinieron solo, con otros pueblos a destruirlos, pero se dieron en los dientes. Saúl o David no era Saúl. David había creído en Dios y proclamaba su nombre. En su mente su máxima preocupación era Dios. Lo podemos ver en el arca de la alianza, que había sido abandonada y olvidada en todos esos años del reinado del rey Saúl. Y lo primero que hizo al ser instaurado como rey era precisamente buscarle un lugar especial al arca, porque era, hermano, representaba la gloria de Dios. Acuérdense que ahí adentro estaban las 2 tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés. Ahora que el arca estaba en el corazón del pueblo de Israel en Jerusalén, entonces, hermano, viene este salmo. Aquí son varios salmos en esta proclama que hace David, que eso ya lo podemos ver en el libro de los Salmos. Varios salmos ahí, están juntos ahí, proclamando la gloria de Dios. Buscad a Jehová, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Y eso fue lo que hizo David, hermanos. Y como le digo, tenía todos los instrumentos, él los había hecho. Preparó los cantores, los músicos. Y ya cuando los reunió, entonces, todos estos instrumentos que él había hecho, el que sabe tocar tal instrumento, yo aquí está, toma, el tamborín, todo. Asaf tocaba aquellos tambores. Increíble. Y lo distribuyó después. De tal manera que ese día, hermano, fue una gran alegría. Y no digamos cuando su hijo Salomón edificó el templo, hermanos. La alabanza era importantísimo ahí. Y el pueblo se reunía para proclamar el nombre de Dios. El objeto de la alabanza es Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, no usted, no el pueblo. ¿Cuál es, hermano, el objetivo del músico, de los cantores? ¿Cuál cree que es? ¿Cuál cree que es? Es para guiar al pueblo. Contribuye con el pueblo que la alabanza llegue como olor grato de vida delante de Dios. Para eso es. Cómo ser mejores cada día en alabar a Dios y llevar este pueblo. Por eso aquí se hablan como ministros de alabanza, como ministros. Es la palabra cantada, pues, en la adoración, en la alabanza. Y qué gloria, hermanos, cuando terminaban los músicos y los cantores, de poder ver que el pueblo fue llevado a la presencia de Dios en la alabanza, y que de repente venía el fuego como una aprobación, hermanos, que había sido recibido por Dios. Amén. ¿Qué más? El verso 34, aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y decid, sálvanos, oh Dios, salvación nuestra, recógenos y líbranos de las naciones, para que confesemos
tu santo nombre y nos gloriemos en tus alabanzas. Bendito sea Jehová Dios de Israel, de eternidad a eternidad. Y dijo todo el pueblo, amén, y alabó a Jehová. Ahí se proclama la bondad, la misericordia de Dios. Si nosotros vemos los milagros que hizo el Señor, que son un precedente para nosotros. Tal vez a usted no lo libró de la lepra de la piel, pero sí de la mentira, de la hipocresía, de la maldad que había en su corazón, de esa lepra que tenía en el corazón. Dios le sanó a usted. Evitó que muriera sin Dios. Y que fuese una tragedia su vida, hermano, que al morir fuese el sufrimiento eterno. Ahí vemos la obra de Jesús como Mesías. Limpió leprosos, abrió los ojos a los ciegos. ¿Por qué cree que nosotros éramos religiosos y adorábamos ídolos y todo? Porque habían tinieblas en nuestros pensamientos. El pecado nos había cubierto de oscuridad y no podíamos ver la gloria de Dios. Pero Jesús llegó y tocó los ojos de nuestro entendimiento y quitó la ceguera. ¿Se acuerda usted el día de su conversión? ¿Se acuerda? ¿Cómo pudo ver usted todo el panorama diferente? Eso es increíble, hermano. Increíble. Y cómo las puertas comenzaron a abrirse en su vida. Y tengo que introducir ahí mi parte de mi testimonio. Vencido por la pega, jovencito, a la edad ya de 18 años, desde los 8 años o 10 años, con ese vicio, fuera de la familia. Por supuesto, la familia no podía tener confianza. Usted sabe el que es un vicioso, el que es borracho, se roba cualquier cosa para mantener su vicio, ¿sí o no? Mírenlo, es que no le tiro el micrófono porque es caro. ¿No robaban ustedes para mantener su vicio? Varones. Mire qué dureza de corazón, hermano. Ya se les olvidó. Les robó la vida a sus hijos, les robó la vida a su esposa con tal de mantener su vicio. ¿Sí o no? Claro que sí. El que es borracho lleva la destrucción a su hogar, la destrucción de sus hijos. Sinvergüenzas. Pero Jesús vino a nuestras vidas y rompió esas cadenas. Y para que el que decían que no tenía esperanza y que no había remedio para él o para ella, Dios comenzó a elevarlo, a reivindicar su vida. Yo cuando pienso en eso, hermanos, por eso con mucha razón dice la Escritura, no te olvides ninguno de sus beneficios. Ninguno de sus beneficios. Oh alma mía, no te olvides ninguno de sus beneficios. Proclama sus maravillas, dice David aquí. Proclama todo lo que Dios ha hecho en tu vida y ha hecho con los demás. Proclámalo. David tenía suficientes razones para describir los hechos de Dios, los hechos poderosos. No digamos el pueblo de Israel, que tuvo, hermanos, la experiencia de salir, hermanos, de esa esclavitud bajo el poderoso brazo de Faraón. Era imposible que ese pueblo fuese liberado. Se necesitaba un ejército para ser liberado. Y Dios envía a 2 hombres con 2 palos, hermano. Sí, vengo a liberar con 2 palos. El palo que servía para hermano, espantar las fieras y agarrar las culebras y tirarlas por allá. Los palos que servían para apoyarse, para arriar el ganado.
Con esos 2 palos lo llevó. ¿No se acuerdan de eso? ¿Qué tiene en tus manos?, le dijo el Señor a Moisés allá en el Sinaí, cuando se le reveló a él. Una vara. Con esa vara vas a ir y vas a liberar a mi pueblo. Y ya vemos las cosas. Agarró la vara Moisés. Yo lo digo de esa manera porque entró confiado y salió humillado. Y el Señor dice, vuelve a entrar, vuelve a agarrar la vara y sale otra vez humillado. Y cada vez que entraba era peor la cosa, hermano. Porque afuera lo esperaban los verdugos. Ya no hables, le decía. Pero ahora podían cantar las maravillas del Señor. Como Dios envió esas plagas, como Dios abrió el mar para que pasaran en seco, como Dios detuvo las aguas violentas del río Jordán para que pasaran. Que tuviste, oh tu mar que abriste, y tú, oh Jordán, dice que retrocediste, y ustedes montañas que humean, todo a la presencia de Jehová. Diga gloria a Dios. Miren qué importantes son las alabanzas como pueblo de Dios. Así que en la otra se viene temprano, para empezar desde temprano a batir sus manos, como dice aquí, con alegría, con júbilo, proclamando la verdad de Dios, sus maravillas, su poder. Obviamente eso va a hacer crecer su fe, va a fortalecer su fe. Y por eso le puse el ejemplo de las canciones. Si usted es masoquista, le gusta sufrir, usted busca una que le haga sufrir más. ¿Verdad que sí? Esa es la que busca. Usted busca una música que le alimenta lo que le esté pasando. Lamentablemente para mal aquí es para bien. Porque todas las cosas a los que aman al Señor suceden para bien. Amén. Usted tiene que entender como creyente, como iglesia, que está en la verdad y que vive una realidad, como la vivió, hermanos, David, como la vivieron estos hombres que acompañaron a David. Estos hombres muchas veces aconsejaban mal a David y les caía mal lo que David hacía, todo lo contrario a ellos, pero después miraban, hermanos, que realmente tenía razón el hombre, porque había confiado en Jehová. Él es Dios, decía, y es nuestro Dios. Amén y amén. ¿Se acuerdan las palabras de Jesucristo a la mujer samaritana? La mujer samaritana le dijo, los judíos dicen que hay que adorar en tal lugar, nuestros padres nos enseñaron que aquí en este lugar. Entonces Jesús le dijo, vienen tiempos cuando ni allá ni en este lugar, porque el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad, y tales adoradores son los que busca el Señor, en espíritu y en verdad. Es decir, que usted comprenda qué es lo que está cantando, porque la Biblia dice que debemos de cantar con entendimiento. Yo no creo que usted está cantando y no sabe ni lo que está cantando. Eso solo pasa en el mundo. Canciones que llevan al suicidio. Aquí son canciones que nos llevan a la vida, que fortalecen nuestra fe. Nuestro culto no es en vano, nuestra permanencia aquí no es en vano. Es todo lo contrario. Todo lo contrario. Y lamentablemente por la apostasía que estamos viviendo en estos tiempos, usted debiera, hermano, de ser selectos en las alabanzas que usted escucha por la radio, por la televisión. Tenga cuidado. Porque muy bonitas pueden ser las letras, pero no son inspiradas. Tenga cuidado. Y ese es uno de los graves errores y lamentable situación que están pasando la mayoría de los cristianos,
que han perdido el discernimiento, no saben discernir. Muchos saben, hermanos, que ciertos cantantes han errado, han claudicado, han blasfemado y usted lo sigue escuchando. Y si vienen, usted va a escucharlo. ¿Ah? No, hermanos, ya basta, ya basta. El pueblo sin dirección se extravía y se destruye. Ya basta. La alabanza es importante, como es importante la exposición de la palabra de Dios. Ni una es más que la otra. Es parte principal de un culto. No puede haber un culto si no hay alabanza. No puede haber un culto si no hay palabra. Pero lo que hay hoy es exhibicionismo. Exhibicionismo, y cuando sale la gente sale alegre porque la carne se deleitó. Y todavía dicen estuvo poderoso, porque se revolcaron y todo eso. No, hermano, no confunda. Eso es falta de discernimiento, confundir la leche con el agua. A lo amargo le dicen dulce y a lo dulce le dicen amargo. Han perdido la dirección, pero usted está vivo y tiene esperanza de volver, de retornar a las Escrituras, al consejo de Dios, recibirla, atesorarla en su corazón, buscarla como se busca, hermanos, un tesoro. El consejo del Padre dice: cuélgalo cerca de tu corazón y ándalo en todo tiempo. Cuanto más el consejo de Dios. Su misericordia son eternas, su bondad es eterna. Y eso lo podemos ver a través de Jesucristo. Jesús murió en la cruz para darte salvación y vida eterna. Eso es lo que proclamamos. Cuando cantamos, hay poder, sin igual poder en Jesús. En la cruz, do primero vi la luz. Y las manchas de mi pecado, ¿qué dice? ¿Cómo? Yo la ve. Fue allí por fe. Yo vi al Señor, así es. Y después, ¿qué dice? Y por siempre feliz con Él seré. Hay otra alabanza que yo creo que ni la conocen, pero hay más y más que ese amanecer. Mucho más que ese amanecer. Cual la quietud de un arroyo, es la paz que yo siento cuando estoy con mi Señor. Amén.